En el corazón de la jungla Hablamos de una civilización descubierta en medio de la selva. se encuentran los misteriosos restos de una civilización que vivió en el continente durante más de 1000 años. Tenían atributos sobrenaturales. Eran los antiguos mayas. Sus líderes levantaron grandes ciudades con altísimas pirámides, lujosos palacios y verdes plazas. Eran los amos de su entorno. Tuvieron el ingenio suficiente para aprovechar la energía, crearon obras de arte y de ingeniería de una sofisticación sorprendente y consiguieron mantener esa civilización durante 1500 años. Pero tras generaciones de prosperidad e innovación, esta antigua civilización cayó y sus ciudades llenas de vida se convirtieron en pueblos fantasma dominados por la madre naturaleza. Siglos más tarde, las respuestas a los misterios que rodean a este pueblo grandioso y sus reyes divinizados nos cuentan una historia de conquista, ingenio y desastres. La construcción de un imperio, los mayas, cedió a este poderoso pueblo. Los expertos siguen sin tener respuestas claras. Sabemos que empezaron a desaparecer. La pregunta es, ¿cómo sucedió? La respuesta podría estar en unos complicados jeroglíficos conocidos como el Códice Maya. Hoy, estos símbolos criptográficos nos cuentan una historia de guerras salvajes, dirigentes poderosísimos y la gloria y la caída de un pueblo enigmático. Los mayas aparecieron probablemente unos 2000 años antes de Cristo. En el año 500 a.C., la población aumentaba y las pequeñas comunidades se estaban convirtiendo en los primeros asentamientos mayas importantes en América Central. En el año 250 a.C. ya existían reinos organizados que dominaban la región, liderados por hombres poderosos. Los reyes de los mayas eran gente como nosotros, pero para ellos tenían atributos sobrenaturales. En ocasiones la devoción tenía consecuencias brutales y mortales. La gente tenía una deuda de sangre con los dioses, y no es que no tuviesen en gran estima la vida o la sangre humanas, todo lo contrario. La sangre y la vida humanas eran lo más valioso y lo más sagrado que se podía ofrecer a los dioses para pagar la deuda de sangre adquirida por la creación. El derramamiento de sangre y los sacrificios humanos dominaban la estrategia de los reyes. En el siglo III después de Cristo, la civilización maya florecía. Ninguna de las ciudades consiguió dominar a las demás, pero sí había un centro de poder que destacaba. Se llamaba Tikal. Fue un líder visionario y ambicioso quien creó un centro de poder militar capaz de derrotar a Calakmul. Se llamaba Yikin Khan Kawil. Construyó una de las estructuras más representativas de los mayas, una pirámide que resistió al paso del tiempo, el Templo del Gran Jaguar. Era una forma de atraer a la gente a la ciudad porque demostraba que eras un líder poderoso. La construcción en un entorno semitropical con materiales rudimentarios suponía todo un reto, sobre todo cuando se pretendía construir en vertical con tecnologías de la Edad de Piedra. Los mayas desconocían casi todas las tecnologías que asociamos con las grandes construcciones de piedra. No tenían bestias de carga. No tenían herramientas de metal. Con casi 45 metros de altura, el Templo del Gran Jaguar se alza hacia el oeste de cara al sol poniente. Este rascacielos de la antigüedad sin duda llamaba la atención de todos los que pisaban la gran plaza de Tikal como símbolo de poder y redención.
Civilizaciones antiguas. Los aztecas. Las ruinas de la grandiosa capital de los aztecas yacen hoy cerca de la Catedral de la Ciudad de México. En los siglos XV y XVI, este gran templo era la sede tanto religiosa como política de los poderosos guerreros aztecas. Súbditos y ciudades aliadas visitaban el templo con regularidad. El dios de los aztecas, Huitzilopochtli, había prometido a su gente un lugar donde ellos serían los dueños de un gran imperio. Para que estos pudieran reconocer este lugar, debían encontrar un águila posada en un cactus, sosteniendo una serpiente en su pico. Entonces sabrían que este debía ser el sitio especial donde ellos serían señores y donde su gran capital, Tenochtitlán, sería construida. Las raíces de la civilización azteca se remontan al pasado más remoto. Mucho antes del nacimiento de Cristo, la cultura azteca estaba ya emergiendo. Habían desarrollado una escritura jeroglífica y sus astrónomos habían comenzado a utilizar el ciclo de 52 años que formaba las bases de la religión azteca. Incluso en esta época tan temprana se jugaba el juego de pelota ritual, que llegó a ser muy extendido a lo largo y ancho de Mesoamérica. En su centro se encontraba un área de palacios y pirámides de techo plano, de las cuales las llamadas pirámides del Sol y la Luna son particularmente sobresalientes. Varios edificios representaban dioses y diosas que más tarde serían adorados por los aztecas. Moctezuma, el último gobernador azteca, hizo frecuentes peregrinaciones a este lugar. Los aztecas mantenían el cariño a las tradiciones legadas por sus predecesores. Era necesario que los hombres proveyeran al dios con el alimento más preciado que ellos podían ofrecer, su propia sangre. Encontramos decapitación. Tenemos varias ofrendas conteniendo cabezas decapitadas. Encontramos individuos decapitados, tanto masculinos, femeninos como niños. Pero en el lado del Xaloc tenemos niños normalmente. Los niños lloraban antes de que el sacrificio humano tuviera lugar. Y cuanto más lloraban, mejores eran los presagios de lluvia. Cuanto más lloviera, mejor sería la estación. El sacrificio era de la mayor importancia para los aztecas, ya que se creía que sin el alimento de los corazones y la sangre humana, el sol se pararía. Las cabezas de las víctimas del sacrificio se disponían en hileras apiladas. Plataformas arquitectónicas esculpidas por todos los lados se ven aquí, en el gran templo de los aztecas, donde hay 240 cráneos diferentes pintados con estuco. Eran horrorosos monumentos que celebraban el éxito en la batalla e intimidaban a sus enemigos. La tercera sección del manuscrito trata de aspectos de educación para los niños. Verán ustedes cómo los padres escaldaban a los niños, a veces llevándolos cerca de una hoguera de chilis, de modo que al oler los chilis, los niños tosían un poco. A veces los aztecas obligaban a los niños a dormir fuera, en el barro mojado.
También hay otros aspectos, como cuántas tortillas se les permitía comer al día, dependiendo de la edad. Frecuentemente a los muchachos se les enseñaban las manualidades que realizaba el padre, mientras que las muchachas se quedaban en casa con la madre. A veces se enseñaba a las muchachas a cocinar, a tejer. Estos códices son particularmente útiles para reconstruir cómo vivían los aztecas, cómo traían a los nuevos bebés a casa, la función de las comadronas, qué hacían cuando nacía el bebé, cómo anunciaban el nacimiento de un niño o de una niña. El rey vigilaba el tráfico de las barcas de pesca que tenía ante él un extenso sistema de acueductos para traer agua desde los manantiales de la montaña a las ciudades y a las superficies agrícolas. Todavía existe un sistema de canales azteca en Xochimilco, que en nahuali significa lugar de los campos de flores. Actualmente es una animada atracción turística, donde los vendedores despliegan sus artículos sacándolos de brillantes barcazas de colores, de modo muy parecido a como se hacía antaño. La gente dependía del cultivo del maíz, y este era, y todavía es, la comida corriente en México. Muchos platos derivan del maíz, como las tortillas, los tamales y el atole, una especie de papilla. El tráfico de canoas conectaba todo el sistema de lagos del Valle de México. Se dirigían predominantemente a Tenochtitlán y transportaban sobre todo comestibles y otras provisiones. Otra cosecha importante era el agave o pita. La planta era una fuente de fibra para fabricar ropa, redes, cuerdas y talegas. Las espinas se utilizaban como agujas. Construyeron avenidas configuradas según una planificación geométrica muy pensada, y en su mayor apogeo se sabe que la ciudad de Tenochtitlán tenía 200.000 habitantes. Cuando los primeros españoles desembarcaron en la costa de México en 1517, fue Cortés, uno de los primeros conquistadores, quien, embebido de leyendas de riquezas y oro, se embarcó en un arduo viaje hacia el interior para encontrar la legendaria capital azteca, controlada en aquel entonces por el poderoso gobernante Moctezuma. En su recorrido, su conducta con las tribus locales era con frecuencia brutal y represiva. Pero para los españoles, sus acciones estaban justificadas con el firme convencimiento de que Dios Todopoderoso estaba de su parte y de que las conversiones a la fe cristiana se estaban haciendo con fervor religioso. Pronto se agriaron las relaciones cuando se vieron claramente las verdaderas intenciones de los españoles de apoderarse del oro. La comida sigue siendo de estilo precolombino. Nos encontramos con recetas de chasmole, pollo cocinado con salsa de chocolate y chilis, que todavía forma parte de la tradición mexicana. Las tortillas se comen todos los días. Y el estilo de vida en ciertos pueblos es todavía precolombino en su orientación. Hay ciertos rituales que se llevaban a cabo en los tiempos aztecas, como derramar sangre sobre la tierra para alimentarla, que siguen llevándose a cabo en el estado de Puebla, especialmente en San Pablito. Hay muchos rituales que se siguen manteniendo. Por ejemplo, todavía se utiliza el colibrí como amuleto. Las danzas aztecas prosperan, manteniendo vivas las tradiciones de antaño.